Él controlaba sus emociones con algoritmos y creía que la comida era solo combustible. Ella cocinaba con el corazón para salvar su legado familiar. Un choque accidental, un contrato falso y una mentira millonaria están a punto de colisionar. Cuando el CEO descubra el verdadero sabor de la vida, ¿será capaz de detener sus propias máquinas de demolición? Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. ¡Vamos allá! El calor húmedo de Asunción se adhería a la piel como una segunda capa de ropa indeseada aquella tarde de noviembre, presagiando una de esas tormentas tropicales que suelen lavar las culpas de la ciudad, pero que en ese momento solo servían para aumentar la tensión eléctrica que vibraba frente a las puertas giratorias del Hotel Esplendor, en el corazón financiero de la capital paraguaya. Facundo Duarte, el hombre cuyo nombre era sinónimo de eficiencia algorítmica y frialdad corporativa, ajustó el nudo de su corbata de seda italiana con la precisión de un cirujano antes de dar el paso fatal hacia la jauría de periodistas que aguardaba afuera, hambrienta de escándalos y explicaciones sobre los rumores de despidos masivos en Sinergia, su imperio tecnológico. Para Facundo, la vida no era más que una serie de ecuaciones complejas donde las emociones eran variables innecesarias que entorpecían el resultado final, y aquel día su monitor biométrico de muñeca le indicaba que su cortisol estaba subiendo un 0,4% por encima de los niveles óptimos, un desperdicio de energía fisiológica que le irritaba profundamente. Mantén el ritmo. Ignora el ruido blanco. Objetivo. El vehículo blindado a 12 metros. Se repitió mentalmente como un mantra binario, empujando las puertas de cristal para ser recibido por un estallido de flashes que lo cegaron momentáneamente, convirtiendo el atardecer naranja en una serie de manchas blancas estroboscópicas, mientras una cacofonía de gritos exigía respuestas sobre el futuro de cientos de empleados. Preguntas que él consideraba irrelevantes frente a la majestuosidad de la optimización de recursos que estaba a punto de implementar. En ese preciso instante, en una colisión de mundos que el destino parecía haber orquestado con un sentido del humor perverso, una vieja furgoneta Volkswagen Combi de color crema, que había visto mejores décadas y cuyo motor tosía con la fatiga de 1000 batallas, intentaba maniobrar para estacionarse en la zona de carga lateral del hotel, conducida por Alma Benítez, una mujer que llevaba el caos y la pasión impregnados en el dolma blanco manchado de salsa de tomate y harina. Alma llegaba tarde, como siempre, no por falta de organización, sino porque se había detenido a discutir con su proveedor de verduras en el Mercado 4 para conseguir los tomates más rojos y dulces, esos que huelen a tierra y sol, para el evento de catering que esperaba pagaría la factura de electricidad de Minovesin, el solar de la abuela, el restaurante familiar que se aferraba a la vida en una vieja casona del barrio San Jerónimo. «Por Dios, que no se me caiga la albahaca», exclamó Alma para sí misma, frenando de golpe cuando un guardia de seguridad le hizo una señal confusa, lo que provocó que la puerta trasera de la furgoneta, que tenía el seguro roto desde hacía meses, se abriera de par en par, escupiendo una avalancha de cajas de madera repletas de pimientos, berenjenas y limones que rodaron alegremente hacia la entrada principal, invadiendo la inmaculada alfombra roja justo cuando Facundo Duarte intentaba abrirse paso entre la multitud. El choque fue inevitable, físico y metafórico. Facundo tropezó con una caja de calabazas,
perdiendo el equilibrio perfecto que lo caracterizaba, y se precipitó hacia adelante justo cuando Alma saltaba del vehículo, intentando salvar lo insalvable, chocando ambos cuerpos con la fuerza de dos estrellas colapsando. El tiempo pareció detenerse, o al menos ralentizarse lo suficiente para que el universo contuviera el aliento ante el desastre inminente. Facundo, cuyos reflejos estaban entrenados por años de deportes de élite practicados solo por salud y no por placer, intentó estabilizarse agarrándose de lo primero que encontró, que resultó ser la cintura de Alma, quien lo miró con unos ojos color miel, abiertos de par en par, llenos de pánico y sorpresa, mientras los flashes de los paparazzi estallaban con una ferocidad renovada al ver al rey de los algoritmos en una posición tan comprometedora y humana. «Haz algo, desvía la atención, cambia la narrativa», gritó el cerebro lógico de Facundo, calculando en milisegundos que una foto de él cayéndose sobre verduras sería el hazmerreír de la bolsa de valores, pero una foto de un impulso romántico, aunque falso, podría reescribir los titulares sobre su supuesta frialdad inhumana. Sin pensarlo dos veces, impulsado por una lógica de supervivencia mediática, atrajo a Alma hacia sí con una fuerza posesiva y selló sus labios con los de ella en un beso que no tenía nada de romántico y todo de estratégico, un beso diseñado para ser una cortina de humo. Sin embargo, lo que Facundo no calculó fue la variable sensorial. Esperaba la resistencia o el sabor neutro de un extraño, pero se encontró con una boca que sabía a menta fresca y a dulce de guayaba. Un sabor tan intensamente real y doméstico que provocó un cortocircuito en su sistema límbico, mientras Alma, paralizada por la audacia de aquel desconocido de traje impecable, se quedó rígida un segundo antes de que el instinto la traicionara y sus labios se suavizaran contra los de él, envuelta en un aroma a sándalo costoso y desinfectante de manos. La separación fue tan abrupta como el inicio, dejando un silencio atónito en la entrada del hotel que duró apenas un segundo antes de que los periodistas comenzaran a gritar preguntas aún más frenéticas, ya no sobre despidos, sino sobre la identidad de la mujer misteriosa que había logrado derretir al témpano de hielo de Asunción. Facundo, recuperando su máscara de indiferencia con una rapidez aterradora, aprovechó la confusión para deslizarse hacia su limusina negra que acababa de llegar, dejando a Alma parada en medio de la acera, rodeada de limones rodantes y con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, tocándose los labios con dedos temblorosos mientras veía las luces rojas del auto alejarse por la avenida Santa Teresa. «Estás loca, Alma, completamente loca. Te acaba de besar un desconocido y tú te quedaste ahí como una estatua de sal», se reprendió ella misma en voz alta, sintiendo el calor del rubor subirle por el cuello, ignorando los micrófonos que intentaban acercarse a ella y comenzando a recoger sus verduras con una dignidad herida, lanzando las calabazas de vuelta a la furgoneta con una furia que apenas ocultaba su confusión, sin saber que ese instante de caos, ese beso con sabor a menta y cálculo, acababa de sellar su destino y el de su amado restaurante. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba con crueldad a través de las persianas de madera apolillada de el solar de la abuela, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado del salón vacío, donde las mesas de madera maciza que antaño habían estado llenas de familias riendo y compartiendo fuentes de ñoquis y sopa paraguaya, ahora parecían islas desiertas en un mar de incertidumbre económica. Alma estaba sentada en la mesa rincón, la que siempre reservaba para su abuela cuando vivía, con la cabeza entre las manos y un extracto bancario frente a ella que mostraba números en rojo tan intensos que parecían sangrar sobre el papel.
El sonido del televisor encendido en la cocina llegaba hasta ella, una voz chillona de un programa de farándula que narraba con entusiasmo exagerado: ¿quién es la cenicienta de las verduras que conquistó al biohacker millonario? Fuentes aseguran que Facundo Duarte, el hombre que planea digitalizar nuestras emociones, tiene un lado salvaje, y Alma levantó la vista justo para ver la imagen congelada de aquel beso absurdo ocupando toda la pantalla, una imagen que la hacía parecer pequeña y vulnerable entre los brazos de aquel gigante de traje gris. Es ridículo, es simplemente ridículo, ni siquiera sé cómo se llama. Bueno, ahora sé que es ese tal Duarte, murmuró con amargura, apagando el televisor con el control remoto grasiento, sintiendo que la ironía de la vida era un chiste de mal. Gusto era famosa por 5 minutos como la amante de un millonario, mientras en la realidad no tenía ni para comprar la harina del día siguiente. El sonido de la campanilla de la entrada la sobresaltó, haciéndola saltar de la silla con la esperanza irracional de que fuera un cliente tempranero, quizás alguien que quisiera un desayuno tradicional de mbeju con cocido quemado. Pero al ver la silueta que se recortaba contra la luz de la puerta, su esperanza se transformó en un nudo frío en el estómago. No era un cliente, era el señor Venegas, el oficial de justicia, un hombre pequeño con cara de roedor que parecía disfrutar demasiado de su trabajo portando malas noticias. «Buenos días, señorita Benítez. Lamento interrumpir su fama matutina», dijo Venegas con una sonrisa sarcástica, depositando un sobre color manila sobre la mesa con una suavidad que contrastaba con la violencia de su contenido. «Pero el banco ha perdido la paciencia. Tiene 30 días para saldar la deuda total o procederemos al remate de la propiedad, incluyendo el terreno y, bueno, todo lo que hay dentro». Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aroma a café y vainilla que siempre impregnaba su cocina, de repente le pareció el olor de un funeral, el funeral de los sueños de su abuela, de su infancia corriendo entre las ollas, de todo lo que ella era. Quiso gritar, quiso echarlo a patadas, pero la dignidad la mantuvo firme, agarrando el sobre con manos que no temblaban por pura fuerza de voluntad y asintiendo con una sequedad que le raspó la garganta. «Entendido, Venegas. Ahora salga de mi restaurante antes de que se me queme el caramelo». Mientras tanto, en el piso 42 de la Torre Sinergia, un edificio de cristal y acero que dominaba el horizonte de Asunción como un monolito futurista, Facundo Duarte caminaba sobre una cinta de correr ergonómica mientras bebía un batido de color grisáceo compuesto por espinacas hidrolizadas, proteína de grillo y nootrópicos diseñados para maximizar su agudeza cognitiva. Su oficina no parecía un lugar de trabajo humano, sino la cabina de mando de una nave espacial, desprovista de fotos familiares, plantas o cualquier objeto que no tuviera una función específica y medible. Su asistente personal, un joven brillante pero aterrorizado llamado Rodrigo, proyectaba gráficos en una pantalla holográfica que flotaba en el aire. «Señor Duarte, los análisis de sentimiento en redes sociales han dado un giro de 180 grados desde 1900. El incidente de ayer, la percepción de robot insensible, ha bajado un 40%. Y el interés en la app Lazos ha subido exponencialmente. La gente está fascinada con la idea de que usted tenga una relación con alguien tan terrenal». Facundo detuvo la cinta de correr y se secó una gota de sudor inexistente con una toalla de microfibra, mirando los datos con la fascinación fría de un científico que descubre una nueva bacteria. El beso, ese acto irracional y desesperado, había generado un retorno de inversión, ROI, en imagen pública que ninguna campaña de marketing de millones de dólares había logrado. La autenticidad es el activo más valioso en la economía de la atención, Rodrigo, dijo Facundo con su voz barítono,
carente de inflexiones emocionales, y parece que hemos tropezado accidentalmente con una mina de oro de autenticidad prestada. Necesito que averigües quién es esa mujer, dónde vive y cuánto costaría contratar sus servicios de humanización por un periodo indefinido. Rodrigo asintió frenéticamente, tecleando en su tableta. Ya tengo los datos, señor. Se llama Alma Benítez, propietaria de un restaurante en decadencia en el barrio San Jerónimo. Tiene deudas hipotecarias significativas y una camioneta que viola al menos 3 normativas de emisiones de carbono. Es perfecta para el perfil de opuestos que se atraen, que el público adora. Facundo miró por el ventanal de piso a techo, observando la ciudad extendida bajo sus pies como un tablero de circuitos, y por primera vez en años sintió una curiosidad que no estaba impulsada por el lucro, sino por el recuerdo persistente de un sabor a menta y la textura de una piel cálida bajo sus dedos, una anomalía en su base de datos sensorial que necesitaba investigar más a fondo. «Prepara el auto, Rodrigo», ordenó, terminando su batido gris de un solo trago sin disfrutarlo. «Vamos a ir a comer, o al menos a fingir que comemos. En San Jerónimo cancela la reunión con los inversores japoneses. Esto es más urgente». La decisión estaba tomada, basada en métricas y proyecciones, pero en el fondo de su mente, en un lugar oscuro que él rara vez visitaba, había una pequeña chispa de algo que se parecía peligrosamente a la anticipación. El mediodía en el solar de la abuela era un asunto triste. Apenas 2 mesas ocupadas por viejos vecinos que tomaban sopa paraguaya más por lealtad que por hambre. Y Alma se movía por la cocina como un fantasma, removiendo una olla de borí con movimientos mecánicos, sus pensamientos atrapados en el bucle del desalojo inminente y la humillación de perder el legado familiar. De repente, el murmullo de la calle cambió. El sonido habitual de las motos y los vendedores ambulantes fue reemplazado por el ronroneo silencioso de un motor de lujo y el cierre de puertas pesadas. Alma se asomó por la ventana de pasaplatos justo a tiempo para ver cómo Facundo Duarte entraba en su restaurante, luciendo ridículamente fuera de lugar con su traje azul marino de corte perfecto y sus zapatos lustrados que reflejaban las baldosas desgastadas del piso. La presencia de él en su santuario se sintió como una invasión, una violación del espacio sagrado donde ella ponía su alma en cada plato, y sintió una oleada de ira defensiva subirle por la garganta. Se limpió las manos en el delantal, se acomodó un mechón de cabello rebelde y salió de la cocina, marchando como una generala hacia el campo de batalla, dispuesta a exigirle que se fuera, que dejara de usarla para sus juegos mediáticos. «Señor Duarte», dijo Alma, plantándose frente a él con los brazos cruzados, bloqueándole el paso hacia las mesas. ¿Se perdió camino a la bolsa de valores o vino a terminar de tirar mis verduras al suelo? Facundo la observó con una calma imperturbable, escaneando el entorno con una mirada crítica que parecía desnudas las grietas en las paredes y el mobiliario antiguo, evaluando el valor de la propiedad y la ineficiencia del negocio en segundos. «Señorita Benítez, su hostilidad es comprensible pero improductiva», respondió él, su voz suave y controlada contrastando con la respiración agitada de ella. «No vine a tirar verduras, vine a proponerle un negocio, una transacción mutuamente beneficiosa que podría resolver su problema de flujo de caja, que según mis informes es crítico, y al mismo tiempo solucionar mi problema de imagen pública». Alma soltó una risa incrédula, una risa que sonó más como un ladrido. «¿Un negocio? ¿Usted cree que puede entrar aquí, en la casa de mi abuela, y comprarme como si fuera una de sus aplicaciones? Mire, señor biohacker, aquí servimos comida real para gente real, no batidos de aire para robots. Así que le sugiero que dé media vuelta y pagaré la hipoteca completa».
interrumpió Facundo, lanzando la frase como una bomba de precisión, sabiendo exactamente dónde golpear. Y financiaré las renovaciones necesarias para que este lugar cumpla con los códigos de seguridad vigentes, además de un estipendio mensual para usted. A cambio, solo necesito su tiempo y su presencia. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado con el peso de la tentación y la moralidad en conflicto. Alma miró alrededor, a las fotos descoloridas de su abuela en las paredes, a las sillas vacías, al aviso de desalojo que ardía en su bolsillo como una brasa, y luego miró los ojos de Facundo, que eran de un gris tormentoso, indescifrables pero extrañamente carentes de malicia, solo llenos de una necesidad pragmática. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó ella con la voz reducida a un susurro, sintiendo que estaba vendiendo un pedazo de su alma al diablo, pero un diablo que podía salvar lo único que amaba. Facundo esbozó una sonrisa mínima, un gesto ensayado que no llegaba a sus ojos. Es simple, Alma. Necesito que sea mi prometida. Necesito que el mundo crea que la pasión que vieron ayer es real. Necesito que me enseñe a disfrutar de la vida frente a las cámaras. Y a cambio, usted salva su legado. Es un contrato de servicios, nada más, sin sentimientos, sin complicaciones, puramente transaccional. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de repulsión y una extraña excitación ante el desafío. Miró sus manos, curtidas por el trabajo, y luego las manos de manicura perfecta de él. Un contrato de degustación, corrigió ella, levantando la barbilla con orgullo, recuperando un poco de su terreno. Si voy a hacer esto, lo haremos a mi manera en ciertas cosas. Usted no. Solo va a fingir, va a tener que aprender a respetar lo que hago, porque no voy a ser un adorno en su brazo, señor Duarte. Trato hecho, dijo Facundo extendiendo la mano, y cuando Alma la estrechó, sintió nuevamente esa corriente eléctrica, esa conexión absurda que desafiaba toda lógica. La piel de él estaba fría, la de ella ardiendo, y en ese apretón de manos se selló un pacto que prometía ser tan volátil como mezclar agua y aceite hirviendo. Se sentaron en la mesa más alejada, donde Facundo sacó una tablet ultra delgada y comenzó a redactar los términos con una velocidad vertiginosa, hablando de cláusulas de confidencialidad y cronogramas de eventos, mientras Alma lo observaba, preguntándose en qué locura se había metido. Primera regla, dijo él sin levantar la vista. En los eventos, usted comerá por los dos. Yo tengo una dieta estricta optimizada para mi genotipo y no ingiero carbohidratos complejos ni grasas saturadas no procesadas. Diremos que tengo alergias múltiples para evitar que me ofrezcan eso que usted cocina. Alma sintió el insulto como una bofetada, su orgullo profesional herido. Eso que yo cocino es comida hecha con amor, Duarte. Algo que usted probablemente no ha probado en décadas, pero está bien. No gastaré mi chipa guazú en quien no tiene paladar para apreciarla, replicó ella, cruzándose de brazos, ocultando el dolor que le causaba su desprecio por su arte. La tarde se desvaneció en una negociación surrealista, donde definieron la historia de su amor. Se habían conocido en un mercado orgánico. Mentira, Facundo jamás pisaba un mercado. Habían conectado por su interés en la sostenibilidad. Mentira a medias. Alma reutilizaba todo. Facundo solo lo hacía si era eficiente. Y se habían comprometido en un impulso de pasión arrolladora. Facundo programó la primera aparición pública para 2 días después. Una gala benéfica de la industria tecnológica donde presentaría su nueva app. Necesitará vestuario adecuado, señaló él, mirando críticamente el dolma manchado de Alma. Mi equipo de estilismo vendrá mañana a primera hora. Transformaremos su apariencia para que encaje, pero manteniendo ese aire bohemio y rústico que parece gustar a los focus groups. Alma asintió,
sintiéndose como una muñeca de trapo, pero recordando el rostro de Venegas y el aviso de desalojo, tragó su orgullo y aceptó. Cuando Facundo finalmente se levantó para irse, el sol ya se había puesto y el restaurante estaba en penumbra. Él se detuvo en la puerta, girándose por un momento como si quisiera decir algo más, algo humano, pero el momento pasó y simplemente dijo: «Buenas noches, Alma, descansa, porque a partir de mañana tu vida va a ser un espectáculo». Y con eso desapareció en la noche de Asunción, dejando a Alma sola con el aroma de su perfume caro y la certeza de que acababa de invitar al caos a su cocina. La mañana siguiente trajo consigo una invasión militarizada a la tranquilidad polvorienta de el solar de la abuela, una incursión comandada no por generales, sino por un escuadrón de estilistas, maquilladores y asesores de imagen que descendieron de una furgoneta negra con la eficiencia de un equipo SWAT estético, tomando por asalto la pequeña sala de estar de Alma que olía a cera de piso y lavanda vieja. Liderando la tropa estaba Marcelo, un hombre de gestos exagerados y una bufanda de seda a pesar de los 35 grados de sensación térmica, quien miró a Alma como si fuera un lienzo en blanco manchado de grasa que necesitaba una restauración urgente al estilo renacentista. Sin pedir permiso, comenzaron a transformar el espacio, colgando percheros con fundas de ropa que susurraban al moverse, desplegando maletines llenos de cosméticos que costaban más que la hipoteca mensual del restaurante y criticando la iluminación demasiado amarilla y nostálgica del local. Alma se sentía como una intrusa en su propia vida, arrinconada contra la vitrina de los postres vacía, observando cómo manos desconocidas le medían la cintura, le examinaban el tono de piel y discutían sobre ella en tercera persona como si fuera un mueble antiguo que necesitara retapizado. El señor Duarte fue muy específico, nada de estampados florales que griten «tía solterona». Buscamos elegancia orgánica, tonos tierra, terracota, verdes profundos, algo que diga «soy natural pero costosa», decretó Marcelo, lanzando un vestido de lino crudo sobre el sofá, mientras Alma apretaba los puños, sintiendo que su identidad se estaba diluyendo bajo capas de base y laca para el cabello, preguntándose si el dinero de Facundo realmente valía la pérdida de su autonomía, aunque la imagen del aviso de desalojo seguía grabada a fuego en su mente, obligándola a someterse a la tortura de la depilación con cera y la manicura francesa con una resignación estoica. La noche de la gala benéfica de Tech and Future, el evento social más codiciado de la temporada asuncena, llegó con una humedad sofocante que amenazaba con arruinar el alisado perfecto de Alma, quien se encontraba sentada en el asiento trasero de una limusina blindada que olía a cuero nuevo y a la colonia cítrica y fría de Facundo Duarte. Él estaba a su lado, tecleando furiosamente en su teléfono, iluminado por la luz azul de la pantalla que le daba un aspecto casi espectral, ignorando deliberadamente la incomodidad palpable que emanaba de ella. Alma llevaba un vestido largo de color verde esmeralda, de una seda pesada que caía sobre sus curvas con una elegancia líquida, un escote discreto pero sugerente, y la espalda descubierta, una elección que Marcelo había defendido a capa y espada contra las protestas de ella, alegando que debía vender la fantasía. Se sentía hermosa, sí, pero también disfrazada, una impostora envuelta en lujo prestado, nerviosa por tener que interpretar el papel de la novia enamorada ante la élite depredadora de la ciudad. «Repasemos los puntos de conversación una última vez», dijo Facundo sin levantar la vista, su voz carente de calidez. «Si te preguntan por nuestra rutina, mencionas que hacemos yoga al amanecer y que cocinamos con ingredientes de tu huerta.
Si preguntan por mi trabajo, di que te inspira mi visión de un futuro sin fricciones. Y por favor, Alma, trata de no mencionar nada sobre grasa animal o frituras. La audiencia de esta noche valora la sostenibilidad y la macrobiótica. Alma giró la cabeza para mirarlo, observando la tensión en su mandíbula, y por un segundo sintió una punzada de lástima por aquel hombre que parecía vivir en una prisión de expectativas simétricas. No te preocupes, Facundo, no voy a sacar un Tupperware con empanadas en medio de la alfombra roja, aunque probablemente tendrían más sabor que lo que sea que sirvan ahí dentro, respondió ella, con un toque de sarcasmo, logrando que él detuviera su tecleo y la mirara, sus ojos grises recorriendo su figura con una apreciación que intentó disfrazar de evaluación técnica, pero que delató un brillo de sorpresa genuina. Estás adecuada, cumples con los parámetros estéticos requeridos, fue todo lo que dijo, pero su voz se quebró imperceptiblemente en la última sílaba, un fallo en su sistema operativo emocional que Alma captó al vuelo. La entrada al centro de convenciones de la Conmebol fue un asalto a los sentidos, una cacofonía de gritos, flashes y música electrónica ambiental que hizo que Alma quisiera salir corriendo de vuelta a la seguridad de sus ollas y sartenes, pero la mano de Facundo se cerró en torno a su cintura con una firmeza posesiva, anclándola al suelo y al momento presente. Ante las cámaras, la transformación de él fue instantánea y aterradora. La frialdad robótica desapareció, reemplazada por una sonrisa encantadora y una atención devota hacia ella, susurrándole al oído cosas que parecían confidencias de amantes, pero que en realidad eran instrucciones tácticas. Sonríe a la cámara de la izquierda, inclina la cabeza, tócame el brazo, eso es, perfecto. Ahora ríete como si hubiera dicho algo gracioso. Alma, arrastrada por la corriente de la actuación, descubrió que tenía un talento oculto para el drama, devolviéndole las miradas lánguidas y riendo con una naturalidad que sorprendió incluso a Facundo, creando una burbuja de intimidad fingida que, paradójicamente, se sentía extrañamente real bajo el escrutinio de los lentes. Facundo, Alma, una foto para la revista High Class, gritaban los fotógrafos, y en cada flash, Alma sentía que estaba vendiendo un pedazo más de su alma, pero también sentía el calor de la mano de Facundo en su espalda desnuda, un calor que penetraba la tela de la mentira y le provocaba un hormigueo desconcertante en la piel, recordándole el sabor a menta de aquel primer beso accidental. Una vez dentro, el ambiente era de una sofisticación gélida, con esculturas de hielo que se derretían lentamente bajo luces LED azules y camareros que circulaban con bandejas de aperitivos minimalistas que parecían muestras de laboratorio. Más que comida, Facundo la presentó a inversores, desarrolladores de software y magnates de las telecomunicaciones. Todos hombres que hablaban en un idioma de cifras y proyecciones de crecimiento, mirando a Alma con una curiosidad condescendiente, como si fuera una mascota exótica que Facundo había adoptado por capricho. El hambre comenzó a aguijonear el estómago de Alma, acostumbrada a probar salsas y guisos a esa hora, y miró con desesperación una bandeja que contenía lo que parecía ser una espuma de remolacha sobre una galleta de aire. ¿Es en serio? ¿Esto es la cena?, le susurró a Facundo mientras él bebía agua mineral de una copa de cristal tallado. La comida es secundaria, Alma. Estamos aquí para hacer networking. Además, el menú fue diseñado por un chef molecular para maximizar la conversación y minimizar la digestión pesada, respondió él con su lógica aplastante. En ese momento, una figura se separó de un grupo de admiradores y se dirigió hacia ellos con la depredación elegante de una pantera. Era Solange Villalba, la reina del wellness en redes sociales,
una mujer de belleza afilada y perfecta, vestida con un diseño plateado que dejaba poco a la imaginación, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo seco. «Facundo, querido, qué sorpresa verte. Acompañado», dijo Solange, su voz melosa goteando veneno, escaneando a Alma de arriba a abajo con una mueca de desaprobación apenas disimulada. «Y con alguien tan rústica. Debo decir que es un cambio interesante para ti, siempre tan obsesionado con la perfección». Alma sintió el insulto golpearle el pecho, pero años de lidiar con proveedores difíciles y clientes exigentes le habían dado una piel dura. «Buenas noches, soy Alma», dijo extendiendo la mano con firmeza, obligando a Solange a tocarla. «Y sí, soy rústica, como el pan casero o la tierra fértil, cosas que nutren de verdad, no como los filtros de Instagram que se desvanecen con un clic». Facundo se tensó, esperando el desastre, pero vio cómo los ojos de Solange destellaban con furia contenida ante la réplica. «Encantadora», siseó la influencer, retirando su mano como si hubiera tocado algo sucio. «Escuché que tienes un comedor en el centro, ¿no? ¡Qué pintoresco! Espero que Facundo no rompa su dieta cetogénica con tus carbohidratos de clase trabajadora. Su cuerpo es un templo, querida, no un depósito de harinas». Antes de que Alma pudiera responder con algo de lo que seguramente se arrepentiría, Facundo dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre ambas, y colocó una mano protectora sobre el hombro de Alma. «Solange, siempre tan preocupada por mi salud», dijo con un tono que era puro hielo cortante, «pero te aseguro que Alma no solo nutre mi cuerpo, sino partes de mí que yo había olvidado que existían, algo que ningún batido de kale ha logrado jamás. Ahora, si nos disculpas, mi prometida y yo tenemos asuntos que atender». Y con esa declaración, que dejó a Solange boqueando como un pez fuera del agua, y a Alma, con el corazón acelerado por la defensa inesperada, la guió lejos de la víbora hacia un rincón más tranquilo del salón. «¿Eso estaba en el guión?», preguntó Alma, mirándolo con nuevos ojos, buscando la mentira en su rostro. «Improvisación», respondió él, aflojándose imperceptiblemente la corbata. «Solange es una variable tóxica que necesitaba ser neutralizada, y tú lo hiciste con bastante eficacia». Los días siguientes se convirtieron en una borrosidad de citas orquestadas para las cámaras y sesiones de fotos en lugares estratégicos de Asunción, como la Costanera al atardecer o el Panteón de los Héroes. Pero el verdadero desafío llegó cuando el equipo de marketing de Sinergia sugirió, o más bien ordenó, que grabaran un video casero de ellos cocinando juntos para humanizar aún más a Facundo. El escenario elegido fue la mansión de él en el barrio cerrado Surubí, una estructura de hormigón y vidrio que parecía más un museo de arte moderno que un hogar. Alma llegó, cargada con bolsas de mercado llenas de harina, huevos de granja y queso paraguay fresco, sintiéndose como una contrabandista de vida en un mausoleo estéril. La cocina de Facundo era inmensa, blanca, inmaculada, con electrodomésticos alemanes que parecían no haber sido usados jamás, y superficies tan limpias que se podía comer sobre ellas, aunque nadie lo hacía. ¿Dónde están los cuchillos? ¿Las tablas de picar? ¿La sal?, preguntó Alma, abriendo cajones que solo contenían manuales de instrucciones y suplementos vitamínicos organizados por color. Facundo, que vestía un suéter de cachemira gris y jeans de diseño para parecer relajado, se encogió de hombros. «Yo no cocino, Alma. Tengo un sistema de entrega de nutrientes personalizado y para ocasiones especiales contrato un servicio de catering. Esta cocina vino con la casa». Alma suspiró, sacando sus propios utensilios de las bolsas. «Bien, hoy vas a aprender algo básico, algo que todo ser humano debería saber. Hacer una chipa».
declaró ella, atándole un delantal que decía El solar de la abuela sobre su ropa cara, un contraste visual que casi la hizo reír. La sesión de grabación fue un desastre cómico de proporciones épicas. Facundo, el hombre que podía calcular algoritmos complejos en su cabeza, era incapaz de romper un huevo sin triturar la cáscara en 1000 pedazos o de amasar la mezcla de almidón y queso sin parecer que estaba desactivando una bomba nuclear. No, no, así no. Tienes que sentir la masa. Facundo, no pelear con ella, le corregía Alma, poniendo sus manos sobre las de él para guiar el movimiento. Y en ese contacto, entre la harina y la grasa de cerdo, algo cambió en el aire. Las cámaras seguían grabando, pero ellos dejaron de actuar. Facundo se quedó mirando cómo las manos de Alma, fuertes y hábiles, transformaban el caos de ingredientes en algo coherente y hermoso, fascinado por la pasión que ella ponía en cada gesto, una eficiencia biológica y emocional que él no podía cuantificar. «Huele a infancia», murmuró él de repente, cuando el aroma del queso horneándose comenzó a llenar la cocina aséptica, rompiendo la barrera de su control. «¿Tuviste infancia, Facundo? A veces pienso que naciste con un traje y un maletín», bromeó ella, pero su voz era suave, invitándolo a compartir. «Poca», admitió él, limpiándose la harina de la mejilla y dejando una mancha blanca que lo hacía parecer vulnerablemente humano. «Mis padres eran académicos, siempre viajando, siempre ocupados. La comida era un trámite, algo rápido entre conferencias. Nunca hubo olor a queso horneado en mi casa». Alma lo miró, y por primera vez vio no al millonario arrogante, sino al niño solitario que había crecido optimizando su soledad, y sintió un deseo imperioso de alimentarlo, no solo con comida, sino con calor. Fue entonces cuando el cielo, que había estado gruñendo toda la tarde, decidió abrirse con la violencia típica de las tormentas paraguayas. Un trueno sacudió los cimientos de 1900. La casa, seguido por un diluvio bíblico que golpeó los ventanales de vidrio como si quisiera romperlos. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego, con un gemido electrónico de los sistemas inteligentes apagándose, la mansión se sumió en una oscuridad absoluta, salvo por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la cocina. «Maldición, el generador de respaldo debería haber entrado en 3 segundos», dijo Facundo, tanteando en la oscuridad, su voz teñida de frustración por la falla tecnológica. «Relájate, biohacker, a veces la tecnología falla y solo nos queda lo básico», dijo Alma, encendiendo la linterna de su celular y buscando en sus bolsas hasta encontrar un par de velas gruesas que siempre llevaba por si acaso. La luz suave y temblorosa de las velas transformó la cocina futurista en una cueva íntima, proyectando sombras largas sobre las paredes. El horno eléctrico se había apagado a mitad de la cocción de las chipas, dejándolas incomibles, y el sistema de seguridad había bloqueado las puertas electrónicas, dejándolos atrapados allí hasta que volviera la energía o llegara el técnico. «Estamos encerrados», constató Facundo, mirando su reloj inteligente que ahora era una pantalla negra inútil. «Y tengo hambre. Mi batido de la cena estaba programado para hace 20 minutos». Alma sonrió, una sonrisa traviesa y desafiante a la luz de las velas. «Olvida tu batido, Duarte. Tengo una cocinilla de gas portátil en la camioneta que bajé por si acaso tú. Cocina era tan inútil como parecía, y tengo arroz arbóreo y unos hongos secos que me regaló un proveedor». Facundo la miró con escepticismo mientras ella montaba su pequeña estación de cocina de emergencia sobre la isla de mármol italiano. «¿Vas a cocinar aquí? ¿Sin extractor? ¿Sin control de temperatura?», preguntó, horrorizado por la falta de variables controladas. «Voy a cocinar un risotto, Facundo, y tú vas a ayudarme a revolver, porque el secreto es la paciencia y el movimiento constante, algo que te vendrá bien practicar, y así
En medio de la tormenta, rodeados de sombras y truenos, comenzaron a cocinar de verdad. Alma le enseñó a picar la cebolla sin llorar, aunque él lloró un poco y culpó al humo, a hidratar los hongos, a agregar el caldo poco a poco, esperando que el arroz lo absorbiera con sed, como ella decía. El aroma a vino blanco, mantequilla y tierra húmeda de los hongos comenzó a envolverlos, un perfume embriagador que activaba los instintos más primarios de Facundo, haciéndole salivar de una manera que ningún suplemento había logrado jamás. Cuando el risotto estuvo listo, cremoso y humeante, Alma sirvió 2 platos y se sentaron en el suelo de la cocina, ya que los taburetes eran demasiado altos e incómodos. Facundo miró el plato con desconfianza, su mente calculando carbohidratos, índice glucémico y grasas saturadas. «Esto viola todos mis protocolos nutricionales», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Pruébalo, Facundo, solo pruébalo. Es comida, no veneno, es energía, es calor, es vida», le instó Alma tomando un bocado y cerrando los ojos con placer exagerado. Facundo tomó el tenedor, dudó un segundo y finalmente llevó una porción a su boca. La explosión de sabores fue cataclísmica para su paladar virgen de placeres. La textura sedosa del arroz, la profundidad umami de los hongos, el toque salado del queso. Fue como ver colores por primera vez, después de vivir en blanco y negro. Cerró los ojos y un gemido involuntario escapó de su garganta, un sonido de satisfacción pura que hizo que Alma sonriera con triunfo. «¿Y bien?», preguntó ella suavemente. Facundo abrió los ojos y la miró. Realmente la miró, a la mujer con el cabello desordenado y manchas de harina en la nariz, que lo miraba con expectación a la luz de las velas. «Es ineficiente», dijo él, pero con una sonrisa suave que transformó su rostro por completo. «Tardamos 40 minutos en prepararlo para consumirlo en 10. Pero Dios, Alma, sabe a gloria». Comieron en silencio, un silencio cómodo y compartido, escuchando la lluvia golpear contra el vidrio. La barrera invisible entre el millonario y la cocinera se había disuelto en ese plato de arroz. «¿Por qué te importa tanto ese restaurante?», preguntó Facundo de repente, dejando el plato limpio sobre el suelo. «Porque es lo único que me queda de ella, de mi abuela», confesó Alma, abrazando sus rodillas. «Ella me enseñó que la comida es el lenguaje del amor, que cuando cocinas para alguien, le estás dando un pedazo de tu tiempo y de tu corazón. Y tengo miedo de que si pierdo el lugar, pierda también su voz, que me olvide de quién soy». Facundo la escuchó con una atención absoluta, sintiendo una opresión en el pecho que no era indigestión, sino empatía, una emoción que creía atrofiada. «No vas a perderlo», prometió él, y su voz sonó grave y seria en la penumbra. «El contrato. Yo cumpliré mi parte, Alma, te lo aseguro». Se miraron fijamente. La distancia entre ellos, reducida a centímetros, el aire cargado de una electricidad que no venía de la tormenta. Facundo levantó la mano y con un gesto vacilante le quitó una mancha de harina de la mejilla, sus dedos rozando su piel suave. Alma contuvo el aliento, su corazón latiendo desbocado, esperando, deseando, pero justo en ese instante, las luces de la mansión se encendieron con un zumbido cegador. El sistema de audio anunció «Energía restablecida, sistemas en línea», y el momento mágico se rompió como un cristal, devolviéndolos a la realidad fría y brillante de la cocina de Sinergia, parpadeando confundidos, como 2 náufragos que acaban de ser rescatados de una isla donde eran felices y devueltos a un mundo donde solo eran socios comerciales con una fecha de caducidad. Los días posteriores a la tormenta en la mansión se deslizaron con una dulzura engañosa, como el almíbar que cubre una fruta que está a punto de pudrirse por dentro. La campaña Amor en Tecnología había alcanzado niveles de
viralidad que los analistas de Sinergia no podían explicar solo con algoritmos, una fiebre mediática que había convertido a Facundo y Alma en la pareja dorada de Paraguay, el símbolo viviente de que el progreso frío y la tradición cálida podían coexistir. Facundo, para sorpresa de su propio cuerpo médico y de su asistente Rodrigo, había comenzado a romper sus protocolos dietéticos con una frecuencia alarmante, apareciendo en El Solar de la Abuela bajo el pretexto de revisar estrategias de marketing solo para terminar sentado en la cocina con las mangas de la camisa arremangadas, comiendo pastel mandío recién frito y escuchando a Alma hablar sobre la importancia del maíz en la cultura guaraní con la atención de un discípulo frente a su maestro. Sin embargo, mientras la superficie de su relación brillaba con el éxito y una intimidad naciente que ambos temían nombrar, en las profundidades corporativas de Sinergia, los engranajes de la burocracia inmobiliaria seguían girando con una eficiencia inexorable e indiferente a los sentimientos humanos. Los planos del proyecto Sinergia Hub, un complejo de oficinas inteligentes diseñado para ser el epicentro de la innovación en Sudamérica, habían sido aprobados finalmente por la municipalidad y la orden de ejecución para la fase 1, que implicaba la demolición de la manzana histórica de San Jerónimo, ya estaba firmada y sellada, esperando solo la fecha de inicio, un detalle administrativo que Facundo, en su obsesión por delegar la microgestión, había ignorado, asumiendo que sus abogados se encargarían de las adquisiciones menores, sin perturbar su nueva y extraña felicidad. La realidad, sin embargo, tiene la mala costumbre de golpear cuando uno está más desprevenido, y en este caso, la realidad llegó usando tacones de aguja de 12 centímetros y un perfume que olía a flores venenosas. Solange Villalba entró en El Solar de la Abuela una tarde de martes, cuando Alma estaba terminando el inventario, caminando con la seguridad de quien posee una bomba atómica en el bolso de diseñador. El restaurante estaba vacío, salvo por el zumbido de la nevera y el polvo que bailaba en los rayos de sol, creando un escenario casi teatral para la confrontación. Alma querida, qué pintoresco es todo esto. Realmente entiendo por qué a Facundo le divierte jugar a la casita aquí. Es como un museo de la pobreza digna, dijo Solange, pasando un dedo manicurado por una mesa de madera rústica y mirando el polvo imaginario. Con disgusto, Alma, que estaba contando frascos de dulce de mamón, suspiró con cansancio, sin humor para los juegos de la influencer. ¿A qué viniste, Solange? Si buscas a Facundo, está en una conferencia con inversores asiáticos, y si buscas comida, lamento decirte que no servimos ensaladas de aire con aderezo de ego. Solange soltó una risa cristalina y cruel, sacando un sobre grueso de cuero negro de su bolso. Oh, no busco a Facundo. Vengo a hacerte un favor, pobrecita. Me da pena ver cómo te ilusionas. ¿Cómo crees que realmente eres parte de su mundo solo porque él probó tu comida grasienta un par de veces? Facundo es un hombre de negocios, Alma, y tú eres solo un daño colateral que él está gestionando con caricias y cheques. Con una lentitud deliberada, Solange deslizó el sobre la mesa hacia Alma. Ábrelo. Es información pública, pero supongo que Facundo olvidó mencionarlo entre bocado y bocado de chipa. Alma sintió que las manos le sudaban frío mientras tomaba el sobre. Al abrirlo, desplegó un plano arquitectónico enorme, impreso en papel satinado de alta calidad, con el logotipo de Sinergia en la esquina superior derecha. Sus ojos recorrieron las líneas azules y rojas, tratando de entender lo que veía, hasta que su cerebro procesó la imagen. Era un mapa del barrio San Jerónimo, pero su restaurante, la casa de su abuela y las casas de sus vecinos estaban tachadas con una X roja, y sobre ella se alzaba una estructura de cristal y acero denominada Torre Beta,
Acceso principal. Es el proyecto de renovación urbana de Sinergia, explicó Solange con una voz suave, casi compasiva en su maldad, disfrutando cada segundo de la palidez mortal que cubría el rostro de Alma. Facundo compró la deuda de todo el barrio hace meses a través de una empresa fantasma. Él no te está salvando, tonta. Él es el dueño de la empresa de demolición que va a tirar este antro abajo el lunes por la mañana. Te pagó la hipoteca solo para asegurarse de que no hicieras ruido y te fueras tranquilamente cuando llegaran las excavadoras. El mundo de Alma se detuvo. El sonido de la calle se apagó. Y solo quedó el latido ensordecedor de su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La traición no era solo financiera, era emocional, una puñalada en el centro mismo de su confianza. Recordó cada sonrisa de Facundo, cada momento en la cocina, cada promesa de salvar el legado, y todo se tiñó de una falsedad monstruosa. Se sintió utilizada, estúpida, una pieza de ajedrez sacrificable en el tablero de un billonario aburrido. ¿Él lo sabía?, preguntó Alma con un hilo de voz, aunque en el fondo ya conocía la respuesta, o al menos la respuesta que su dolor le dictaba. Por favor, Alma, él es el CEO. Nada se mueve en Sinergia sin su firma, mintió Solange. O quizás dijo una verdad a medias, sabiendo que el efecto sería el mismo. Eres su distracción, su lavado de imagen, para que cuando las máquinas aplasten este barrio histórico, la gente diga: «Oh, pero él es tan bueno, mira cómo ama a esa cocinera». Es brillante en realidad, una jugada maestra de relaciones públicas. Alma arrugó el plano en sus manos, con una fuerza que le blanqueó los nudillos, sintiendo una furia volcánica ascender desde su estómago, quemando las lágrimas antes de que pudieran salir. «Vete», susurró, y luego gritó con una voz que hizo temblar los cristales de la vitrina: «Vete de mi casa antes de que te saque a empujones». Solange sonrió satisfecha, recogió su bolso y salió, dejando tras de sí el aroma a destrucción y la certeza de que la guerra había comenzado. Esa misma noche, Facundo llegó a el solar de la abuela con una botella de vino y una sonrisa ligera en los labios, ansioso por contarle a Alma sobre el éxito de la conferencia y quizás, solo quizás, confesarle que estaba considerando cancelar el contrato de falsedad para proponerle algo real. Pero al entrar, encontró el restaurante en penumbra, con las sillas sobre las mesas y Alma parada, en medio del salón, iluminada solo por la luz de la calle, sosteniendo el plano arrugado como si fuera un arma. La atmósfera estaba cargada de electricidad estática, una tensión tan densa que Facundo se detuvo en seco, su sonrisa desvaneciéndose al instante. «Alma, ¿qué pasa? ¿Por qué está todo cerrado?», preguntó, dando un paso cauteloso hacia ella. Alma levantó la cabeza y él vio sus ojos, no los ojos cálidos color miel que había aprendido a adorar, sino dos pozos oscuros de decepción y rabia. Sin decir una palabra, ella le lanzó el plano a los pies. El papel se desplegó parcialmente, revelando el logotipo de Sinergia y las cruces rojas sobre el barrio. Facundo bajó la mirada, reconoció el documento y sintió un golpe en el estómago. Sabía del proyecto, por supuesto, era su proyecto insignia, pero en su mente compartimentada, el solar de la abuela era un concepto abstracto en una hoja de cálculo, no este lugar, no el hogar de ella. «Alma, puedo explicarlo. Esto es un plan antiguo. Es la fase macro del proyecto. Yo no sabía que las coordenadas exactas incluían...». Comenzó a balbucear, su elocuencia habitual fallándole estrepitosamente. «No me mientas», gritó Alma, su voz quebrándose. «No me insultes con tu jerga corporativa. Eres el dueño, Facundo. Tú firmas los cheques, tú das las órdenes. Me compraste, me usaste para sonreír en tus fotos mientras planeabas destruir mi casa, la casa de mi abuela, la historia de mi familia.
para poner una torre de oficinas vacía. Facundo intentó acercarse, desesperado por hacerle entender que él no había hecho la conexión geográfica hasta ese momento, que para él los lotes de adquisición eran números y no personas, hasta que la conoció a ella. Alma, escúchame, el proyecto se aprobó antes de conocerte, es una inercia corporativa, pero puedo detenerlo, puedo... Intentó argumentar, pero ella lo interrumpió con un gesto violento, quitándose el anillo de compromiso falso que él le había dado, un diamante perfecto, y frío, y arrojándolo contra su pecho. No quiero tu dinero, no quiero tu ayuda, y definitivamente no te quiero a ti. El contrato se acabó, Facundo. Vete con tu tecnología y tus mentiras, y déjanos morir en paz con nuestra dignidad. La expulsión fue definitiva. Facundo se quedó allí, con el anillo rodando por el suelo de baldosas desgastadas, dándose cuenta de que por primera vez en su vida no podía arreglar un error con dinero o con lógica. Había optimizado tanto su vida que había eliminado la única variable que le daba sentido, y ahora, al ver la espalda de Alma alejándose hacia la cocina y cerrando la puerta con un portazo que resonó en su alma, sintió el verdadero significado de la bancarrota. El fin de semana pasó en una neblina de desesperación para ambos lados de la trinchera. En la torre de Sinergia, Facundo se encerró en su oficina, cancelando todas sus reuniones e ignorando las llamadas frenéticas de su junta directiva. Se pasó horas mirando por el ventanal hacia la mancha, verde y terracota del barrio San Jerónimo a lo lejos, rodeado de pantallas que mostraban la caída en picada de sus acciones ante los rumores de la ruptura, pero por primera vez el gráfico rojo no le importaba. Lo que le dolía era el silencio, la ausencia de mensajes de Alma, la falta de ese caos vital que ella había traído a su existencia estéril. Intentó beber su batido nutricional y le supo a ceniza. Intentó trabajar y las letras bailaban sin sentido. Descubrió que había olvidado cómo funcionar sin la ineficiencia del amor. Mientras tanto, en San Jerónimo, el ambiente era de velorio anticipado. Los vecinos empacaban sus pertenencias, resignados ante el poder del gigante corporativo, pero Alma se negaba a rendirse. Con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con las manos firmes, comenzó a cocinar. No para un cliente, no para una gala, sino para la resistencia. Sacó todas las reservas de la despensa, harina, carne, mandioca, queso, y encendió los fuegos con una determinación feroz. «Si nos van a echar», le dijo a doña Carmen, la vecina de al lado, «nos van a echar con el estómago lleno y con el olor a nuestra comida impregnado en sus máquinas para siempre». El lunes por la mañana amaneció con un cielo gris plomizo y el rugido monstruoso de las excavadoras amarillas que avanzaban por las calles estrechas de adoquines como bestias prehistóricas hambrientas de historia. La policía había acordonado la zona y los medios de comunicación estaban presentes en masa, esperando captar el drama del desalojo del barrio que, irónicamente, era el hogar de la ex prometida del dueño de la empresa demoledora. Pero lo que encontraron no fue gente llorando y cargando muebles, sino una barricada insólita, una mesa larga, kilométrica, armada con tablones y caballetes que bloqueaba la entrada principal de la calle Estrella, cubierta con manteles de colores y repleta de comida humeante. Allí estaba Alma, vestida con su dolma blanco impecable, de pie frente a las máquinas, sosteniendo una bandeja de sopa paraguaya dorada y fragante, flanqueada por todos los vecinos que comían y compartían platos, desafiando a la autoridad con la alegría subversiva de un banquete final. El jefe de obra, un hombre confundido ante tal despliegue, intentaba hablar por radio, sin saber si ordenar el avance sobre una montaña de chipas o esperar instrucciones. La prensa transmitía en vivo. «Esto es inaudito»,
La chef del pueblo desafía a la tecnología con un banquete de resistencia en 1900. San Jerónimo. Facundo vio la transmisión desde la pantalla gigante de su oficina y la imagen de Alma, pequeña pero indomable frente a la pala mecánica de su propia empresa, le provocó una epifanía que sacudió los cimientos de su lógica. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo edificios para albergar cuerpos, pero Alma construía momentos para albergar almas. Señor Duarte, el equipo legal pregunta si procedemos con la fuerza pública, preguntó Rodrigo, entrando temeroso a la oficina. Facundo se levantó de su silla ergonómica con un movimiento brusco, arrancándose la corbata como si fuera una soga que lo asfixiaba. No, dijo con una voz que resonó con una autoridad nueva, nacida no del cargo, sino de la convicción. Prepara el helicóptero, Rodrigo, y llama a los arquitectos. Vamos a rediseñar todo el maldito proyecto. En San Jerónimo, la tensión era palpable. El jefe de policía había dado la orden de despejar la mesa y los oficiales avanzaban con escudos, mientras Alma se mantenía firme, ofreciendo un plato de comida a un oficial joven que la miraba con hambre y duda. Es borí de pollo, oficial, receta de mi abuela. Alimenta más que el odio, le dijo ella con suavidad, y el oficial bajó el escudo por un instante, tentado. En ese momento, el sonido de un helicóptero ahogó los murmullos, y todos miraron hacia arriba para ver el aparato negro de Sinergia descender en un terreno baldío cercano, levantando una nube de polvo y hojas secas. Facundo bajó de la nave antes de que las aspas se detuvieran, corriendo hacia la barricada con el traje desabrochado y el cabello revuelto por el viento, ignorando a sus guardias de seguridad que intentaban seguirle el paso. Se abrió camino entre los periodistas y los policías, saltó sobre una pila de escombros y llegó hasta la mesa del banquete, quedando frente a frente con Alma, separados solo por una fuente de embeju. El silencio cayó sobre la multitud, solo roto por el clic de las cámaras y el motor, en ralentí de las excavadoras. Alma lo miró con desconfianza, apretando la bandeja contra su pecho como un escudo. ¿A qué vienes, Duarte, a conducir la máquina tú mismo?, preguntó con frialdad. Facundo no respondió con palabras. Tomó un megáfono que un líder vecinal tenía en la mano y se giró hacia las máquinas, hacia sus empleados, hacia las cámaras que transmitían a todo el país. «¡Apaguen los motores!», ordenó, y su voz retumbó con una fuerza que hizo que los operarios obedecieran al instante. Luego se giró hacia Alma, mirándola con una vulnerabilidad desnuda que nadie había visto jamás en el rey de los apps. «Vine a decirte que tenías razón», dijo, amplificado por el megáfono, para que el mundo entero lo escuchara. «Mi visión de eficiencia estaba incompleta. Quería optimizar el mundo, pero olvidé que el mundo no se trata de velocidad. Se trata de sabor, de memoria, de esto». Señaló la comida, la mesa, la gente. Facundo dejó el megáfono sobre la mesa. Tomó un trozo de embeju de la fuente que Alma sostenía y lo comió allí mismo, cerrando los ojos ante el sabor, un gesto de comunión y rendición. «Este barrio no se toca», declaró, mirando a los periodistas. «Sinergia anuncia hoy la cancelación del proyecto de oficinas. En su lugar, invertiremos en la creación del primer Distrito de Preservación Cultural y Gastronómica de Asunción, gestionado por la comunidad. Porque un edificio de cristal vale millones, pero este sabor no tiene precio». La multitud estalló en vítores, los vecinos lloraban y se abrazaban, y Solange, que observaba desde la esquina VIP de la prensa, se dio media vuelta y se marchó furiosa, sabiendo que había perdido. Pero Alma no escuchaba los gritos, solo miraba a Facundo, quien esperaba su veredicto con la respiración contenida. «¿Lo dices en serio?», preguntó ella, bajando la bandeja.
sus ojos llenándose de lágrimas, esta vez de alivio. «Más en serio que cualquier contrato que haya firmado en mi vida», respondió él dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal, no como un invasor, sino como un refugiado que regresa a casa. «Alma, soy un idiota que sabe mucho de códigos y nada de la vida. Pero si me das otra oportunidad, prometo aprender a cocinar. O al menos prometo lavar los platos el resto de mi vida». Alma soltó una risa entrecortada por el llanto. Esa risa que a él le gustaba tanto, y acortó la distancia, rodeándole el cuello con los brazos manchados de harina. «Vas a tener que pelar muchas mandiocas para compensar esto, Facundo», susurró ella contra sus labios. «Trato hecho», respondió él, y la besó frente a todo el país. Un beso que sabía a almidón, a queso y a una victoria dulce y definitiva. Epílogo. Un año después, la librería El Lector en el Shopping del Sol estaba abarrotada de gente que hacía fila dando la vuelta a la manzana. En la mesa principal, bajo un cartel gigante que rezaba «Lanzamiento, amor en tecnología, recetas para nutrir el alma y el intelecto», estaban Facundo y Alma. Él llevaba un suéter tejido a mano, regalo de Alma, y cargaba en un portabebés ergonómico a una niña de 3 meses con ojos grises y curiosos llamada Clara, mientras intentaba evitar que Bite, un perro mestizo callejero que habían adoptado de la obra, se comiera los canapés de la presentación. Alma, radiante, firmaba ejemplares con una dedicatoria personalizada para cada fan. «Señor Duarte, ¿es cierto que usted escribió el capítulo sobre la química de la fermentación?», preguntó un periodista. Facundo sonrió, meciendo suavemente a Clara. «Solo la teoría, la magia es toda de mi esposa. Yo sigo siendo el asistente de cocina, aunque he mejorado mucho en la técnica de picar cebolla». Alma le dio un codazo cariñoso y miró a su familia. Luego miró por la ventana hacia la ciudad, sabiendo que en San Jerónimo, el solar de la abuela, estaba lleno de clientes, no por moda, sino por tradición. Habían encontrado el equilibrio perfecto. Él ponía la estructura, ella ponía el sabor, y juntos habían cocinado una vida que ninguna aplicación podría haber predicho jamás. «Bien», dijo Alma levantando una copa de jugo de frutas para el brindis final, «a la salud de los ingredientes que no deberían combinar, pero que hacen el mejor plato del mundo». Y mientras Facundo la besaba sobre la cabeza de su hija dormida, el mundo pareció por fin perfectamente optimizado.